sobrellevando estos tiempos? Y mira, lo de la pandemia, Mm, sí, sí. mira, yo tuve un poco de suerte, ¿no? Tuve un poco de suerte porque primero me encontró con trabajo, que hacía 4 años que no tenía trabajo, y además me encontró con esta novedad de que fui papá por primera vez en mi vida, algo que deseaba mucho. Entonces, la verdad es que Ujú, si tuve estar en la cueva, no me fue tan terrible. claro. Tenía motivos para estar, para estar refugiado en mi familia, ¿no? ¿En, Entonces, digo, no tengo chicos chicos, mis dos viejos ya están vacunados, que son grandes. Entonces, salvo que me agarre la excomunica a mí, no hay mucho riesgo, ¿no? ujú. Este, qué sé yo. Por supuesto, desde lo social, desde lo político, desde lo humano, eh, lo vivo como lo vive cualquier persona que es consciente de lo que significa una pandemia como esta a nivel mundial, que yo creo que está al nivel de un conflicto internacional, de una guerra mundial, ¿no? No llega a ser por la cantidad de muertos como una guerra o como la Segunda Guerra Mundial ni como la Primera, pero sí en cuanto a la preocupación más colectiva, ¿no? Ujú. Y en el país también, ¿no? Con mucha dificultad, ¿no? Porque Ya hablaremos un rato sobre el tema. ¿En qué estás trabajando? estoy en el INCAP, Instituto Ah, Nacional de Capacitación Política. ujú, ujú. Y Eh, estamos trabajando mucho, estamos trabajando bien, pero obviamente no es un área caliente del Estado, con lo cual podemos trabajar mucho desde hacer teletrabajo, ¿no? ujú. Bueno, contanos un poco de esta historia de las ideas argentinas, el curso que vas a estar haciendo a partir de mayo. Bueno, en realidad historia de las ideas argentinas es producto de una historia del pensamiento nacional que trabajé hace ya 2 o 3 años, que vengo dando el curso de historia del pensamiento nacional, y me pareció que era interesante abrir no solamente a las ideas eh, que están ligadas a lo que es el nacionalismo popular o el nacionalismo en general, sino abrir a otra construcción de ideas que se hicieron en el país, como podría ser el pensamiento liberal o el pensamiento del siglo XIX, el pensamiento de izquierda, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta historia del pensamiento argentino es ampliar esa mirada sobre el mundo de las ideas, y ver cómo se pensó la Argentina desde distintos lugares, ¿no? Desde distintas formas de ver la argentinidad, pero también la política y la economía, ¿no? Entonces, ese, ese primer estudio sobre el pensamiento nacional derivó en un libro que es La Argentina Imaginada. Y bueno, este es un poco una continuación, una profundización, una ampliación del campo de batalla, uno podría decir, ¿no? Porque el mundo de las ideas es un campo de batalla también. Y en ese sentido, este seminario, bueno, lo llamamos seminario, pero es un taller. Este taller está en función de esa mirada, ¿no? De ver en cómo nos pensamos los argentinos a lo largo de 200 años. Ujú. ¿Por qué haces la diferencia entre seminario y taller? ¿Qué características tendría? Nada, el seminario tiene una impronta académica que un taller no tiene, ¿no? Ujú, ujú. No, el seminario tiene una pretensión académica que el taller no tiene, ¿no? El taller es quizás más de discusión, más de debate, Claro. ¿no? Me parece que esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Y cuál es el arco temporal que trazás en este taller? ¿Desde dónde y hasta dónde? ¿O desde quién y hasta quién? No, vamos desde 1810 hasta la actualidad. Ya, esa es más o menos la idea, ¿no? Ujú. Generar obviamente son este, 10 charlas, 12 charlas
con lo cual va a haber mucha compresión de los temas, pero sí va a haber un recorrido a vuelo de pájaro por todos los autores y por todos los libros importantes de la historia argentina, para que los asistentes puedan tener una, una mirada amplia de eso, ¿no? Y que después ellos mismos puedan ir a buscar o a consultar qué cosas les interesó de lo que hemos estado viendo, ¿no? Y está bueno tener una visión de conjunto de la historia argentina para quizá confirmar que a lo largo de toda nuestra historia la batalla ha sido más o menos la misma, ¿no? Con las características propias de cada época, pero la lucha entre los que quieren un país inclusivo y aquellos que quieren un país para ellos solos, ¿no? Sí, yo diría, por supuesto por supuesto que tenés razón. Y por supuesto que ideológicamente adscribo a lo que vos decís. A mí me gustaría quizás quitarle un poquito de carga valorativa a esto en este sentido. Yo creo que hay dos grandes países, dos países enfrentados. Un país enfrentado es este que vos hablas de la élite, ¿no? El de la élite portuaria, de la élite agroexportadora. La Argentina, la Organización Nacional de Bartolomé Mitre, de ese proceso que va del 62 al 16, ¿no? Que tiene muchísimos matices, porque no es lo mismo Mitre que Sarmiento, ni Mitre que Roca, ni Sarmiento que Roca, ¿no? No son exactamente lo mismo y tienen algunas contradicciones internas, pero que en su mayor medida están ligados a lo que es el modelo agroexportador, dependiente de la economía productora de manufacturas de Gran Bretaña, ¿no? A grandes rasgos. Ese país tiene un interés determinado y tiene una conformación cultural en función de ese interés económico. Yo creo que hay otro país que es un país más ligado al mercado interno, más ligado a la producción industrial, más ligado al desarrollo de las economías regionales, que, que, que claro, como necesita consumidores, como necesita trabajadores, los incluye también por una cuestión de necesidad económica y social. Sobre eso, por supuesto, se monta una identidad de país diferente a la del modelo agroexportador, y ahí entra cuando vos decís la palabra inclusiva, ¿no? O es un país más inclusivo. ¿Por qué es un país más inclusivo? Bueno, porque ese modelo económico incluye a grandes millones a muchos millones de argentinos, ¿no? Yo le quitaría por ahora la mirada más de corte moral o ideológica, que no es que no la tenga, sino que me parece que es interesante plantearlo en términos de inevitabilidad de la confrontación económica, política y social, ¿no? Porque a veces, muchas veces, que entramos en un juego maniqueo donde unos son malos y otros son buenos, y en realidad lo que hay son intereses diferentes. El interés de una élite es solamente para muy pocos, y es cierto que el interés del modelo productivo industrial incluye a muchos, pero quizás no es porque sean buenos, sino porque también sus intereses necesitan de esas grandes mayorías, ¿no? Eh, porque a veces se, a veces entramos en la lógica de que los dirigentes políticos del modelo nacional y popular o productivista, industrialista o mercado internista tienen que ser buenos. ¿Y por qué tienen que ser buenos? Pueden ser lo que quieran ser. Lo que pasa es que representan intereses de mayorías. Las mayorías viven mejor, perdón, con ese modelo que vos llamabas inclusivo, con ese modelo productivo que necesita de trabajadores y consumidores. Digo esto porque uno puede encontrar este, personas honestas dentro de los defensores del proceso, ¿no? Una cosa que siempre se ha dicho es que
Jorge Rafael Videla era un hombre honesto, ¿no? Bueno, no alcanza con la honestidad para la política, no alcanza con ser buena persona y querer a los perros como Hitler para hacer política. Lo que importa es ver qué intereses representan y fundamentalmente quiénes son beneficiados en la concreción de esos intereses, ¿no? Si son beneficiados un puñado de argentinos y apenas unos pocos millones, bueno, por mucho que sean honestos, por mucho que sean buenos, hay 20 millones de argentinos que quedan afuera y que no van a poder ingresar al mercado laboral o al mercado de consumo, ¿no? Y que por lo tanto van a estar condenados a la pobreza y a la miseria, ¿no? Y es interesante porque la respuesta que tienen esos sectores es la del reformateo autoritario, ¿no? No dejarlos protestar, que se mueran de hambre, pero además que no puedan protestar, ¿no? Entonces, Ujú. ahí tenemos la conjugación de el interés de una élite y la maldad, ¿no? Claro, Por ejemplo. sí, sí. Como lo hemos confirmado en estos días en una famosa Sí, radio, ¿no? Eh, sí, sí. Hernán, ¿cuáles dirías vos que son los libros que te han ayudado a formar esta mirada que tenés sobre la historia argentina? Bueno, por supuesto, los libros básicos del pensamiento nacional, ¿no? El Arturo Jaureche, Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos, Scalabrini Ortiz, pero también muchos otros, ¿no? Como los textos de Alberdi, los textos incluso del propio Sarmiento, que son muy interesantes, los textos de Vicente Fidel López, un intelectual argentino que fue el primer defensor del proteccionismo y el primero que atacó el librecambismo allá por los años 80 cuando fue diputado, ¿no? Y también, bueno, otros intelectuales ya que piensan la cuestión de la nación, como José Pablo Feynman, Foster, Horacio González, y también algunos extranjeros, ¿no? Como el propio Benedict Anderson, que es un estudioso del nacionalismo y descubre cómo las construcciones nacionales están en relación con los intereses económicos de las élites que construyen esos países, ¿no? Eh, hay, hay un debate muy interesante sobre esas formas de construcción de naciones y de estados-naciones respecto a los intereses de clase también, ¿no? ¿Qué clase construye la nación, no? Bueno, en Europa las naciones las construyeron las burguesías industriales, ¿no? Por eso son mucho más inclusivas en este sentido, porque necesitaban consumidores y trabajadores, necesitaban que sus trabajadores y sus consumidores tengan capacidad de mantener el mercado interno, ¿no? Eh, en cambio, los países latinoamericanos fueron creados por élites agroexportadoras, que necesitaban más de los compradores externos que de los compradores internos. Por lo tanto, podían eh, desafectivizar a las grandes mayorías locales, ¿no? Tratarlas como barbarie, tratarlas como marcianos en el caso de los chilenos, ¿no? Y la mujer de Piñeira que un día se despertó, vio a los chilenos en la calle y dijo parecían marcianos, ¿no? Es muy interesante esa conceptualización de su propio pueblo, ¿no? Nunca lo habían visto y al mismo tiempo lo consideran, ya no lo consideran, lo consideran extraterrestres, ¿no? Digamos, es muy interesante, pues no le dan la condición de humanidad nunca, ¿no? Ujú. Eso es impactante. Mm. En Argentina pasó algo parecido el 17 de octubre, ¿no? El aluvión zoológico, ¿no? O sea, no le dan entidad no le dan humanidad, ¿no? A eso, al sujeto político popular, ¿no? Mm. Porque no lo necesitan, ¿no? Ellos venden, exportan este, sus productos y viven del capital extranjero, ¿no? Claro. Hernán, haciendo un recorrido por la historia argentina y teniendo en cuenta esto que señalás de que hay que sacar la carga valorativa, más allá de eso, ¿de qué figuras políticas hubieras sido seguidor sin dudarlo o te resultaron más interesantes? Sí, a mí
obviamente es toda la línea política que me representa, ¿no? Digamos, hay una línea allí en Moreno, Belgrano, Castelli, pero por supuesto también San Martín y Dorrego, ¿no? Pero también Rosas, también, aunque suene contradictorio, también algunos sectores del urquicismo me parecen interesantes. Y después, obviamente, el alemismo es una figura muy interesante, Irigoyen también. Por supuesto, de los grandes, estamos hablando de los grandes líderes, ¿no? Perón y Evita, Néstor y Cristina, ¿no? Me parecen como los líderes básicos de la corriente que me representa, ¿no? De la cual soy partidario, ¿no? Volviendo a los que han pensado en nuestro país, ¿cuál te parece el pensador argentino más injustamente olvidado? No, hay un montón. Hay un montón. De los últimos me parece que con el que se ha generado una gran injusticia es con Fermín Chávez. Fermín Chávez fue un gran pensador que es muy poco recordado y que es muy poco recordado incluso por por los militantes del campo nacional y popular, al cual él ayudó tanto con sus libros de historia, con sus textos sobre civilización y barbarie, la recuperación de la conciencia nacional, ¿no? Me parece que Fermín es un hombre que debería haber sido homenajeado en vida, que por distintos motivos no se lo hizo y que merece una reivindicación post-mortem, ¿no? Además, un autor tan prolífico, ¿no? Sí. Escribió muchísimo, ¿no? Y con mucha coherencia, ¿no? A lo largo de toda su vida. Y murió en el más absoluto silencio, sin tener la reivindicación intelectual que se merecía, ¿no? Pero creo que es algo que ocurre con muchos intelectuales del campo nacional y popular, ¿no? Jauretche también murió en un momento difícil, ¿no? Pero en algún punto la política cotidiana se lleva puesto a los pensadores nacionales, que después son reivindicados incluso por la propia política, pero que en el momento no toman conciencia de lo que vale un Fermín Chávez o un Jauretche, ¿no? Hoy todos sabemos cuánto vale un Jauretche, cuánto vale un Scalabrini Ortiz, un Hernández Arrey, un Ramos, ¿no? Pero quizás en el momento no tomamos conciencia de lo que valen, ¿no? No tomamos conciencia hoy de lo que vale para la Argentina un Fermín Chávez o un José Pablo Feynman, un Horacio González, ¿no? No somos conscientes, ¿no? Entre otras cosas porque la lectura tiene otros tiempos, ¿no? Y muchas veces generaciones posteriores retoman libros que el mercado no potenció en su momento, ¿no? Qué sé yo, Norberto Galazo, por ejemplo, ¿no? Cuyos libros que las editoriales grandes nunca le dieron espacio, ¿no? Y eso condena también a Galazo a editoriales de poca circulación, de poca tirada, de pocos adelantos para él, ¿no? Entonces, además de escribir y escribir, tenés que trabajar y ganarte el mango, ¿no? Y por suerte Norberto tuvo una reivindicación en los últimos años, ¿no? Es muy reconocido. Pero hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando muy bien, ¿no? Y haciendo trabajos valiosos.
Hablamos de grandes pensadores, de grandes... ¿Les contesté? Sí, 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 muy claramente. Hablamos de estos intelectuales, de estos pensadores que no han tenido suficiente reconocimiento de sus contemporáneos y algunos, como en el caso de Fermín Chávez, ni aún después todavía no han tenido con justicia. Pero hablemos del caso inverso. ¿Cuál te parece el intelectual más sobrevaluado? Y vivo, como diría Susana Jiménez. No, yo creo que el liberalismo ha tenido grandes intelectuales en el siglo XIX y la derecha también en el siglo XX, ¿no? Yo creo que en los últimos 50 años se ha devaluado mucho la palabra y se ha devaluado mucho el discurso y mucho la escritura, ¿no? Y creo que el liberalismo conservador o el liberalismo autoritario no tiene intelectuales interesantes, ¿no? Que puedan disputar en una mesa de debate con argumentos interesantes, ¿no? Se me ocurren los que todos conocemos, Sebrelli, Beatriz Arlo, Fernando Iglesias, no sé, gente que grita, que se contradice, que miente, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Digo, dos de los tres que nombré han tenido una producción intelectual interesante de la década de los 60, los 70, los 80, incluso con algunos tesis que uno no comparte, pero por lo menos, pero no veo ahora una intelectualidad liberal conservadora que pueda ser atendida, ¿no? Y que pueda discutir. Yo creo que incluso el menemismo ha tenido una intelectualidad un poco más interesante, ¿no? Estoy pensando en todo lo que fue el grupo de incluso Carlos Escudé con su realismo periférico, ¿no? Digo, ahí había algo para discutir sobre el planteamiento estratégico, ¿no? Pero ¿qué propone hoy la derecha macrista como intelectualidad, ¿no? Gente repitiendo populismo, ¿no? Es muy pobre, ¿no? Porque la discusión sobre populismo es muy amplia como para que se bastardee de una manera sonsa y sosa al mismo tiempo, ¿no? Y las no tienen proyecto de país, entonces finalmente terminan teniendo prestadas las ideas a la economía, ¿no? Y cuando Sper intenta hacer sociología o intenta hacer respuestas políticas, se produce yo diría, una mirada un tanto brutal sobre la política, ¿no? Bruta, además, no solamente brutal, sino bruta, ¿no? Con lo cual yo no me animaría a decir que intelectual está sobrevaluado a lo largo de la historia, pero sí creo que la derecha tiene una crisis intelectual muy fuerte, ¿no? Donde lo que tienen son episodios muy, muy efectivos en términos comunicacionales, pero no mucho más que eso, ¿no? Sigamos hablando sobre el escenario de la Argentina actual. ¿Cuáles son para vos los grandes desafíos que se presentan, los grandes temas a tener en cuenta? Para mí hay un gran tema a tener en cuenta en la Argentina, que es finalmente
qué decisión va a tomar la derecha en la Argentina, ¿no? Si va a tener vocación democrática y va a generar un consenso social o un consenso político con otros sectores de la Argentina, o si va a refugiarse en la salida que siempre ha utilizado, que es los procesos de reorganización nacional, ¿no? Que el primer proceso de organización nacional fue el mitrista, que mató 30.000 gauchos. El segundo proceso de reorganización nacional fue el golpe del 30, el tercero fue el 55, el cuarto fue el del 76. Y el macrismo intentó ser un proceso de reorganización nacional, extirpando a los sectores populares de la política de los espacios de discusión, ¿no? Persiguiendo a periodistas peronistas o kirchneristas, expulsando de todos los medios de comunicación a aquellos que no pensaban, que no hacían sí macrismo, persiguiendo judicialmente a periodistas y a políticos, ¿no? De la oposición, ¿no? Por supuesto, hay procesos de reorganización que son más brutales que otros, pero no dejan de tener en la idea la posibilidad de que al que no piensa como ellos, al que no favorece al país de la élite, hay que extirparlo, ¿no? O hay que hacerlo callar, ¿no? Esa es el gran desafío de la Argentina, aunque suene tonto, esta lógica de la unidad nacional, eh, es una gran mesa de concertación donde la élite agroexportadora sepa que no es la dueña del país, ¿no? Que hay otros sectores, como los sectores del trabajo, los sectores de la producción, los sectores industriales, las mayorías, ¿no? Y sobre todo la decisión de respetar la vocación de las mayorías en las elecciones, ¿no? Porque lo que ha pasado en el 2015 y en el 2019 es algo muy interesante. Primero que en el 2015 ocurrió que un gobierno nacional y popular pudo terminar su gobierno. No pudo Perón en el 55, no pudo el proceso del 24 de marzo del 76, se llevó puesto un muy complejo gobierno del 73 al 76. El menemismo había sido un entente entre el peronismo y el neoliberalismo, con lo cual no había llevado adelante una política nacional y popular o industrialista o productivista. El kirchnerismo sí, y gobernó 12 años. Es el arco más completo de un gobierno industrialista, por llamarlo de alguna manera, fue el del kirchnerismo, y pudo terminar su mandato, ¿no? Pero había ocurrido algo tan interesante como eso, que la derecha había ganado las elecciones. Por primera vez en la historia argentina no necesitaron ni del ejército ni del fraude para llegar a un gobierno. Y esa era una muy buena noticia que muchos compañeros y compañeras no vieron, ¿no? Creyeron que era la peor noticia, que el pueblo votara a la derecha. Hay una peor noticia: que el pueblo vote a la derecha, es que nadie vote a la derecha y la derecha gobierne vía golpe de Estado. Ahora, lo que ocurrió también en el 2019 es que las grandes mayorías rápidamente se dieron cuenta que la derecha gobierna para ellos, gobierna para la élite y no favorece a las mayorías, ¿no? Y que destruye la economía de este país, ¿no? Y rápidamente un 50 y pico por ciento votó de nuevo al peronismo, ¿no? Un peronismo que por supuesto que no tiene la misma potencia que tuvo hasta el 2015, pero que por lo menos no hace los desastres que hizo el macrismo en los 4 años, que es una política absoluta de saqueo, ¿no? Entonces, lo que ocurrió entre el 2015 y el 2019 nos deja algunas lecciones a todos, pero fundamentalmente le demuestra a la derecha que no puede gobernar vía elecciones, que la gente no los vota para siempre, ¿no? Que la gente, que si no gobernás para la gente no te vota. Por mucho que tengas un 30 o un 40% cautivo, ¿no? De antiperonismo férreo, ¿no?
El ciudadano común, si no gobernás, el ciudadano común me refiero, no está mal dicho ciudadano común, ¿no? El ciudadano no, no convocado con ninguno de los dos polos, ¿no? Sí. Que tampoco es independiente, que no es apolítico, pero que no está identificado con ninguno de los dos polos. Ese sector que es de un 20, un 30%, si no sos eficiente para gobernar, no te vota. Claro. Tiene una mirada más pragmática quizás, ¿no? Mm. Entonces, por eso puede ser peronista en el 89, menemista en el 95, de la revista en el 99, ¿no? Hay un sector que vota pragmáticamente, ¿no? Claro. Y que incluso votó al kirchnerismo, ¿no? Porque el 55% tiene mucho de ese voto pragmático, ¿no? Que vio que el país estaba funcionando bien, ¿no? Entonces, ese voto pragmático es el que cuando el peronismo se equivoca lo castiga, pero cuando la derecha gobierna para ellos también lo castiga. Entonces, esa elección es la que los pone nerviosos, ¿no? Por eso los intentos así difíciles las vocaciones autoritarias a flor de piel, ¿no? Y frente a este escenario que estaba por eso describiendo... quieren muchos muertos para desestabilizar, claro. Por eso. Estaba pensando, Hernán, a propósito de lo que marcaste recién, con este escenario tan difícil para el gobierno y bueno, para el país en general, ¿cuáles destacarías que son las mayores virtudes que tiene el gobierno actual y al mismo tiempo cuáles considerás que son sus mayores déficits? A mí me parece que la mayor virtud es la templanza, ¿no? Y que en su mayor déficit es la templanza. Hernán, recordemos un poco las coordenadas de este curso, de este taller de Historia de las Ideas Argentinas. Va a ser en el espacio cultural Homero Mansi, ¿verdad? Homero Mansi, sí. Hay que los miércoles de 19:30, de 19 a 21 creo que es, nos encontramos para la plataforma virtual por Zoom. Hay que inscribirse allí en la página en el mail de la Homero Mansi, que ahora en 5 segunditos te lo digo. Déjame chequear bien el mail porque ya estoy viejo y no me acuerdo de todo, pero y es a partir del primer... tiene 3 meses de duración. Del primer miércoles de mayo, sí. Y seguramente Homero Mansi es uno de los que va a aparecer en el curso, ¿no? Sí, lo tiene merecido, ¿o no? ¿Qué te parece? Que con Forja, ¿no? Es un Forja, es el mail es tallereshmansi@gmail.com. Ahí está. Excelente. Ahí está. Y para el cierre, Hernán, algunas palabritas sobre el libro de poemas que publicaste. Bueno, ese fue una especie de, yo digo, capricho italiano. En realidad siempre escribí poesía desde muy joven, siempre intenté, si ustedes me preguntan cuál era el sueño de mi vida, era ser poeta, no lo logré, pero bueno, por lo menos escribí un libro de poesía. Me lo quería, era una deuda que tenía conmigo mismo y que quería cumplirla. Por supuesto, el valor de los poemas lo pone quien lo lee, no quien lo escribe.
Son poesías que están muy trabajadas, que están muy... Pero por supuesto la sensibilidad de quien las escribe, de quien la escribe, puede ser acertado o no, ¿no? El libro se llama La terrible sonrisa del vencido, que es un homenaje a un párrafo de Marechal donde habla de la terrible sonrisa del caído, que es Megafón, en Megafón o la guerra, y es un recorrido por algunas intimidades propias de, de, de dudas existenciales, preguntas existenciales, pero también donde atraviesa el tiempo, el amor, esas cosas que uno no está habituado a escribir en los medios de comunicación, ¿no? Es un poco, es una aventura literaria, ¿no? Y bueno, qué sé yo. A mí me hizo feliz. El año pasado me saqué dos grandes deudas conmigo mismo de encima, que era tener un hijo, porque ya tengo 50 años, y escribir un libro de poesía, publicar un libro de poesía. Las cumplí las dos, así que el año 20, el 2020 para mí fue ¿Te faltó un año de plantaste un cierre de árbol en el deudas. 2020? En el 2020 no, pero ya tengo plantados varios. Así que ya estoy. Bueno, Hernán, te agradecemos estoy mucho. hecho. Ya estoy hecho, pero es un problema, ¿no? No, es un hermoso problema, ¿no? Una maravilla, una maravilla. Hernán, muchísimas Muchas gracias, gracias, Hernán. Sí. No, No, gracias a ustedes. Un abrazo para los dos. un abrazo Un fuerte. abrazo.